Mi estrella en el horizonte, siempre he dicho, es la conmovedora historia de un hombre de mediana edad que, cansado de la vida y lleno de rencores, lleno de odio, está ansiando la muerte. Decide que la muerte debe esperar porque él aún tiene una estrella en el horizonte cuyo brillo debe cuidar. Esta historia está ambientada en épocas de guerra y de hecho plantea una serie de situaciones éticas donde esa pregunta es la que quiero generar. Más que dar respuestas, generar preguntas es lo que yo quiero. Que las personas ante esas situaciones éticas piensen qué haría yo si estuviera en ese lugar, y cada uno va a responder de acuerdo a lo que cree y dónde tiene su confianza puesta o sus convicciones. Es una historia bastante conmovedora donde te hace evaluarte qué harías tú en el caso del protagonista, qué harías tú en el caso de los demás personajes ante cada situación. La niña dijo: si tú escribieras un libro, yo lo leería. Eso fue un detonante porque yo dije, pues hay un reto allí, voy a escribir un libro para compartirlo, que los niños lo puedan leer. Ahora, a la par, mientras yo escribía ese libro, cuando estaba alegre, cuando estaba emocionado, cuando escuchaba a los niños jugando y me inspiraba con ideas acerca de la historia para los niños, escribía ese libro. Pero cuando había situaciones tristes, situaciones de aflicción, de melancolía, o escuchaba una noticia o algo en el periódico que me generaba como esa aflicción, entonces en lugar de escribir el libro para niños, escribía una serie de relatos cortos que tenían más que ver con esas disyuntivas sociales, esas situaciones, conflictos que se presentan en la sociedad. Entonces, digamos, escribir era algo que yo disfrutaba porque te permite generar nuevos mundos, crear nuevos mundos, nuevas historias y transmitir sentimientos, transmitir ideas, pero según las emociones que yo tenía, las aprovechaba para escribir o libros para niños o libros o estas historias ya acerca de esas situaciones o relatos cortos relacionados con épocas de conflicto social. Así que de esa manera fui avanzando con los escritos. Y resulta que los adolescentes empezaron a reclamarme que yo le contaba historia a los niños, pero nunca les contaba nada a ellos. Porque yo tenía temor de compartirlo y no le iba a gustar a la gente. Y los adolescentes reclamaron porque supieron que los niños hablaban de historias que yo había relatado y ellos no sabían. Y empecé a contarle a los adolescentes historias como eran historias de fantasía, otras que de manera figurativa hablaban acerca de la Biblia o cosas parecidas. Entonces empezaron a reclamar, les conté a ellos y les gustó. Y mis amigos jóvenes de mi edad empezaron a reclamar que se enteraron que los niños y los adolescentes sabían historia y ellos no se habían enterado de que yo escribía narrativa. Es así que les empiezo a contar las historias de niños, les gustó, les empiezo a contar historias un poco más amplias, les gustó, y cuando me animé a leerles un poco de esas historias breves que había escrito acerca de disyuntiva social, así, de esos inconvenientes sociales, resulta que les encantó. Y empezaron, si con las historias de niños decían, oh, me encantaría leerlo en libro, cuando les conté eso dijeron, me encantaría ver la película. Todavía tengo una amiga que cada vez que habla del libro, ella es mexicana, y cada vez que se comunica conmigo y menciona algo del libro, dice, todavía estoy esperando la película. Entonces, eso me emocionó porque yo tenía temor de compartirlo, pero allí empecé a perder ese temor. ¿Y qué hice? Y perdí tanto el temor en ese momento que creé un gran grupo de WhatsApp donde habían personas de diferentes nacionalidades, de diferentes profesiones, incluí maestras, médicos, abogados, había alguien que tenía experiencia en cuanto a libros, de todo, incluí allí. Para yo irles pasando, dije, lo voy a reunir todas estas historias en una sola.
pasé el proceso de investigación para asegurarme de que era lo más realista posible y empecé a juntarlo, y semanalmente les pasaba en dos momentos de la semana les pasaba avance del borrador, y la retroalimentación era muy buena. Se armaban unas discusiones magníficas que yo disfrutaba mucho, porque yo decía, realmente están entendiendo más allá de lo que está en el papel, que llegaban a decir cosas que yo no había escrito todavía, pero que eran tal cual las que quería transmitir. Y a veces hasta me hacían regresar en el borrador para revisar si ya yo se las había dicho. Entonces eso fue una gran oportunidad, y ellos contribuyeron con ese final que les mencioné al principio de este video, porque ellos dijeron, Omar, ha sido emocionante, nos ha gustado, pero al final de repente terminó, se acabaron las páginas, fue muy abrupto, y eso tienes que cambiarlo. Y fue una gran crítica, tanto buena como mala, la podría decir, positiva como negativa. Positivo porque significa que sí les estaba gustando. Negativo porque decían, es un buen final pero muy abrupto, y nos deja con una mala sensación de que queríamos leer más. Entonces esa puede ser una mala y buena sensación si se sabe aprovechar como escritor. Entonces, ¿qué hice? Amplié el final, inserté una narrativa que rompía con la narrativa anterior, pero ha resultado que a la gente le ha encantado ese final, pero no te lo puedo decir, tienes que leerlo tú mismo para descubrirlo. Ahora sí, después de hablar del autor, de alrededor del libro, pues un poco más acerca del libro, o cómo resumiría yo el libro. Mi estrella en el horizonte, siempre he dicho, es la conmovedora historia de un hombre de mediana edad que, cansado de la vida y lleno de rencores, lleno de odio, está ansiando la muerte. Entonces él se encuentra ante un conflicto, porque hay una fuerte razón que le impulsa a seguir en pie, a permanecer, a no ceder ante la muerte. Así que decide que la muerte debe esperar, porque él aún tiene una estrella en el horizonte cuyo brillo debe cuidar. Entonces es una historia bastante conmovedora, donde te hace evaluarte qué harías tú en el caso del protagonista, qué harías tú en el caso de los demás personajes ante cada situación. Esta historia está ambientada en épocas de guerra, y de hecho plantea una serie de situaciones éticas donde esa pregunta es la que quiero generar. Más que dar respuestas, generar preguntas es lo que yo quiero. Que las personas ante esas situaciones éticas piensen, ¿qué haría yo si estuviera en ese lugar? Y cada uno va a responder de acuerdo a lo que cree y dónde tiene su confianza puesta o sus convicciones. Así que allí, a través de toda la historia, se presenta fuertes lazos como la amistad, el matrimonio, la paternidad y muchos otros, que demuestran que el amor puede ser un fuerte pegamento o algo que une fuertemente en situaciones muy difíciles. Así que yo pues quiero invitarte nuevamente a que estés atento. El ebook va a estar totalmente gratuito el día sábado. Quiero que lo aproveches al máximo y coméntaselo a quien más quieras, también a tus amigos, o publica, ¿cómo es? Republica, a veces olvido esa palabra, pero haz que otros puedan ver este video también, para que ellos también lo puedan descargar, y yo encantado de que muchos lo puedan leer, para yo también poder ver que hay ese deseo de conocer la historia de mi estrella en el horizonte. Así que les invito a estar muy atentos para el día sábado puedan disfrutar de este libro.